Buenas noches. Vamos a proseguir con el pensamiento de Locke y vamos a pasar a la política. Ya hemos visto la teoría de Hobbes, ya sabemos que Hobbes es el teórico del absolutismo y vamos a ver la teoría de Locke. La teoría de Locke va a utilizar los mismos materiales conceptuales, es decir, que también él hablará de un estado de naturaleza, de un pacto, de un contrato y de un resultado de ese pacto, de ese contrato. Locke es un autor de 40 años más tarde y el contexto es distinto. El contexto es la Segunda Revolución Inglesa, la situación es opuesta y ahora los burgueses se sienten con la capacidad de reclamar el poder. En la época de Hobbes, dada la guerra civil, ya hemos visto que lo que querían era seguridad. Ahora, en cambio, vamos a pedir que el Estado nos proporcione libertad. De ahí el liberalismo de Locke. A ver, tengamos en cuenta que el panorama político que había en la época de Locke y de Hobbes no se reduce simplemente a estas dos teorías, absolutismo, liberalismo. Son las dos más importantes, pero hay más. Hemos hablado, por ejemplo, de los niveladores que defendían la igualdad. Hemos hablado de los cavadores que defendían la igualdad económica. Ya vimos que no triunfarán, que estos dos movimientos mucho más revolucionarios, por decirlo de alguna forma, no tendrán éxito. Locke tendrá mucho más éxito. Hobbes hemos visto que será el teórico de los monarcas absolutistas, pero hay otras corrientes. Aparece Milton, por ejemplo, que escribe El paraíso perdido defendiendo la libertad de expresión. Está, por ejemplo, Harrington, que habla de las consecuencias de la economía en la revolución. Así que hay más teorías, pero nos vamos a limitar a Locke. Al principio, en sus escritos políticos de juventud, Locke hablaba de una ley de naturaleza, de un principio que derivaba de Dios. A ver, ya hemos visto que, por ejemplo, en los autores medievales todo el poder deriva de Dios. Ya hemos visto, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, que la ley natural participa de la ley eterna, ¿no? Pero ya en los dos tratados sobre el gobierno civil, la ley de naturaleza coincide con la razón y el poder procede del contrato social. Entonces, vamos a ver esta nueva teoría, mucho más interesante que la primera teoría de Locke. ¿Cómo es el supuesto estado de naturaleza? A ver, os recuerdo que es el supuesto estado de naturaleza porque ni Hobbes, ni Locke, ni el tercero que veremos, Rousseau, consideran que ha existido jamás. Es un supuesto, es una forma de argumentar, es una forma de plantear la política. Bien, Hobbes ya vimos que teníamos derecho a todo y por lo tanto eso derivaba mentalmente, hipotéticamente, en la guerra de todos contra todos. Contra Hobbes, según Locke, tenemos ciertos derechos, no tenemos derecho a todo. Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad y tenemos, muy interesante, el derecho a la propiedad. Es el primer teórico, por lo tanto, que justifica el derecho a la propiedad. La propiedad se fundamenta en el trabajo propio. No sé si os acordáis del año pasado que hablamos, ¿no?, de esta idea de los liberales, que yo tengo derechos si lo he trabajado yo. Eso nos llevaría, y obviamente ya nos estamos apartando de la teoría de Locke, a considerar si tenemos derechos a las herencias. Y por eso os comenté el año pasado que en países más liberales, como Estados Unidos, los multimillonarios piden que se aumenten los impuestos y también hacen donaciones porque no quieren que sus hijos hereden esas inmensas fortunas. A ver, no les dejan en la miseria, pero sí que pretenden que trabajen, que monten una empresa, que monten un negocio, que sean tan exitosos como ellos. Así que nos encontramos que no tenemos derecho a todo en el supuesto estado de naturaleza, tenemos unos pocos derechos, la vida, la libertad y
y la propiedad fundamentado en nuestro propio trabajo. Tenemos la propiedad de nuestro cuerpo, de nuestras manos, y lo que hagamos con nuestro cuerpo y con nuestras manos será, por lo tanto, aquello que tenemos derecho de propiedad. Bien, creamos un contrato para proteger mejor el derecho de propiedad. Y ahora, paréntesis. A ver, y esto no se pone en un examen, obviamente. Locke lo tiene un poquito más difícil que Hobbes para justificar por qué hacemos un contrato. Para Hobbes, dado que la situación era horrorosa, vivimos en un estado constante de temor a que nos maten, estamos dispuestísimos a firmar un contrato. Locke lo tiene un poquito más complicado porque si no vivíamos tan mal, no parece razonable renunciar a ese estado tan agradable para pasar a otro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su argumento? Que el contrato lo hacemos para defender mejor, no es que no tuviéramos, sino mejor nuestro derecho a la propiedad. De ahí la crítica. Los liberales consideran que el Estado viene a defender nuestro estado a la propiedad. Digo porque nos vamos a ver dentro de unos meses, por ejemplo, a Marx. Y no sé si nos acordamos que tratamos el año pasado, ¿no? ¿Cuál será la queja que habrá un siglo más tarde? Que claro, el Estado defiende la propiedad. Si no todo el mundo tiene propiedad, si, como dice Marx en el Manifiesto Comunista, solo un 10% de la población tiene propiedad frente a un 90% que no tiene absolutamente nada, el Estado está defendiendo los intereses de esa mínima burguesía. Hoy en día la cosa ha cambiado, propiedades pues está mucho más generalizado, no todo el mundo tiene propiedades. Esto me lo dijo una alumna así como, bueno, es que todos tenemos propiedades, y me hizo pensar y lo estuve buscando. Ya sabéis que hay una cosa que se llama el Instituto Nacional de Estadística y ahí se puede encontrar estos datos, se puede tardar un poquito, pero está, y descubrí que hay un 75% de los españoles que tienen una propiedad. No quiere decir que tengan un palacete, pero algo tienen de propiedad. A lo mejor su vivienda, solo su vivienda, pero algo es. Pero es un 75%. Entonces, el Estado como defensa de nuestra propiedad, pues parece que beneficia a 75% de la población. No a todos, pero a bastantes más que en la época de Marx. Bien, entonces, primero, firmamos un contrato para que se defienda nuestro derecho a la propiedad, la vida, la libertad y la propiedad, y cedemos ciertos derechos. Otra diferencia con Hobbes. No renunciamos a todos nuestros derechos, renunciamos solo al derecho a hacer leyes y castigar a los infractores. De ahí es cuando yo empiezo con esto de la anécdota de profe, me ha pegado, tengo derecho a pegarle, profe, me ha insultado, tengo derecho a insultarle, profe, me ha robado, tengo derecho a robarle. No. Según Locke, y eso es el Estado liberal, yo renuncio a legislar y castigar y eso me permite entrar en la sociedad civil. Antes estaba en estado de naturaleza, la sociedad civil es renunciamos a esos dos derechos. Por eso siempre os he dicho el ejemplo de ni Mirenchu, la directora, ni Maldonado, el jefe de estudios, puede inventarse las leyes ni los castigos. Tienen que aplicar la normativa, las leyes, ¿de acuerdo? Las leyes y los castigos no los ponen los individuos. ¿Quién castiga? Bueno, pues los jueces. ¿Y quiénes hacen las leyes? Bueno, pues los parlamentos, ¿no? Entonces nosotros hemos renunciado a esos dos. Entonces, ¿cómo nos lo dice aquí de una forma? Esto es lo que saca a los seres humanos del estado de naturaleza y los colecta dentro de la sociedad civil. El hecho de establecer un juez con autoridad para decidir todas las disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro cualquiera de la misma. Yo pongo una denuncia en comisaría y un juez decide. Ese juez es el poder legislativo o los magistrados que él señale. Siempre que encontremos a cierto número de seres humanos asociados entre sí pero sin disponer de ese poder decisivo de apelar, podemos decir que siguen viviendo el estado de naturaleza.
La sociedad civil, nosotros diríamos el paso a la civilización, consiste justamente en poder ir a un juez y que sea el que dirima, ¿de acuerdo? Bien, empezamos a ver que está distinguiendo Locke entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, lo que se llama la división de poderes. La división de poderes os sonará mucho más de un señor que se llama Montesquieu, pero Montesquieu viene después. Primero Locke separa entre el poder legislativo, que él confunde con el judicial, pero es que estamos empezando, y el ejecutivo. Es decir, lo que establece Locke será la dualidad monarquía-parlamento. El parlamento hace las leyes, el monarca es el poder ejecutivo. ¿De acuerdo? Y ese será el modelo tan envidiado de otros países que querrán imitar a Inglaterra. Y eso será lo que llevará a los franceses a intentar imitar, pero luego ya hablaremos cuando lleguemos a Rousseau, hará que no lo puedan llevar a cabo, pero será el ideal. Y ese será el ideal de los liberales españoles que seguramente estáis viendo en vuestras clases de historia, de pretender que en España haya ese contrapeso, ¿de acuerdo? Si Locke está hablando de una dualidad monarca-parlamento, es que no es un gran defensor del parlamento, pero tampoco del monarca. El parlamento controla al monarca y el monarca controla el parlamento. Para Locke, el absolutismo es contradictorio. ¿Por qué? Porque el monarca no puede apelar a, perdón, no sé si he dicho, la monarquía absoluta de Hobbes es contradictoria porque si tuviera todos los poderes no podría apelar y estaría por lo tanto en el estado de naturaleza. Otra diferencia importante entre la teoría de Hobbes y la de Locke es que el poder es revocable, ¿de acuerdo? Por eso es un sistema mucho más parecido al nuestro. Si durante 4 años hemos tenido un gobierno y no nos convence, siempre los podemos mandar a casita y que vengan otros, ¿no? Eso es la idea de la democracia. Lo de Locke, lo de Hobbes no era así. A ver, si es verdad que el monarca era monarca porque nosotros queríamos que fuera monarca, pero luego si no cumplía, entonces no había forma de librarte de este monarca, ¿vale? Entonces tenemos la resistencia al poder y es un derecho, ¿vale? A ver, os recuerdo que ya vimos el año pasado que si el monarca no cumple o el parlamento no cumple, porque son los dos, entonces ese contrato es revocable y que vengan otros. Vale, cuidado, pero ¿qué esperamos del Estado? Pues no todo, ¿vale? Es un Estado liberal, entonces queremos que proteja nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad privada. El Estado liberal aún no hay educación, trabajo, pensiones, vivienda, no, ¿vale? Entonces, cuidado, cumplir es, yo puedo llamar a la policía si entran en mi casa, yo puedo ir a un juez y que me escuche, etcétera, etcétera, pero no es todo. Y lo de la resistencia al poder como derecho, os recuerdo que en Estados Unidos esto de llevar armas es un derecho recogido en su Constitución. ¿Y de dónde viene? Pues esta idea de Locke que si el gobierno no cumple, nosotros, los ciudadanos, el pueblo, podemos derivar el gobierno. Vale, ya hemos visto lo que ha pasado con el Capitolio. Vale, bueno, eso es una broma, ¿eh? No, no tiene que ver con eso, pero bueno, a ver, no exageremos. Otra cuestión interesante que introduce Locke, junto, por ejemplo, el primero que considera que tenemos derecho al trabajo fruto de nuestro trabajo, que es la primera vez en la historia, porque antes eran los amos, no trabajaban y tenían propiedades. El esclavo trabajaba, pero no tenía propiedades. El señor feudal tenía propiedades, pero no trabajaba. El siervo de la plebe trabajaba, pero no tenía propiedades. El primero que considera que el trabajo y la propiedad van unidos es Locke, ¿de acuerdo? Una verdadera revolución en el pensamiento. Y otra cuestión es la tolerancia, ¿de acuerdo? La tolerancia es algo que percibe Locke en los Países Bajos,
hemos hablado, en esta época, por eso se va Descartes a vivir a los Países Bajos, el país más tolerante es los Países Bajos, y que descubre Locke, que es muy conveniente. Es más fácil vivir en un país tolerante que en un país intolerante. Es más fácil para los negocios. A ver, si los neerlandeses no eran tolerantes porque eran más buenos que los católicos, simplemente es que les venía mucho mejor para hacer negocios. Si yo no persigo a los que tienen otra fe o otra religión, pues puedo hacer negocios con ellos. Si les intento convencer a base de guerras e inquisición, pues a lo mejor no quieren hacer muchos negocios conmigo. ¿Vale? Cuidado, la tolerancia se suele malinterpretar porque la tolerancia es solo religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, que yo permito que tú tengas otras creencias, pero nada más. Claro, tus creencias son tus creencias, mientras que eso no te lleve a hacer acciones, o sea, no es, a mí me parece todo bien, no, la tolerancia es que te permito tener creencias que no son las mías. Si yo soy anglicano, te permito ser católico. Si yo soy calvinista, te permito ser arianista. Te permito tener tus creencias mientras tus creencias no te lleven a hacer cosas raras. No, eso no. No vamos a justificar que puedas mentir o puedas robar o puedas pegar a alguien, no. Pero si tú quieres creer en Shiva, pues crees en Shiva, y yo en cambio pues creo en Apolo, ¿de acuerdo? Y cuidado, que es curioso, Locke permitía otras creencias religiosas, pero no a los ateos. Los ateos eran, bueno, una cosa un poquito, ya no, ya no soy tolerante con los ateos, ¿de acuerdo? Entonces, Locke defiende la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque la libertad de pensamiento, pensar. A ver, que otros no. Otros estaban dispuestos a torturarte y quemarte porque tú creías en un Dios que no era el mismo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que influye mucho en Estados Unidos es la separación entre lo temporal y lo espiritual, ¿de acuerdo? Que luego nos metemos con los americanos, pero ellos tienen claro que, por ejemplo, el Estado no debe financiar a la Iglesia, o, por ejemplo, que la Iglesia no debería, por lo tanto, inmiscuirse en cuestiones políticas, ¿de acuerdo? Entonces, lo temporal y lo espiritual se tienen que separar. Conclusión. Como os decía al principio, Locke es posterior a Hobbes. En la época de Hobbes, la burguesía teme la situación y lo que está pidiendo es seguridad. Locke, en cambio, como ya han pasado 40 años, la revolución ha sido una gloriosa revolución, es decir, pacífica. A ver, pacífica en Inglaterra, no en Irlanda, pobrecitos irlandeses con Guillermo III de Orange, lo pasaron canutas, ¿vale? Pero en Reino Unido fue pacífica. Entonces Locke, que está defendiendo a los burgueses, porque obviamente la libertad es un valor burgués, se sienten que ya pueden reclamar, y pueden reclamar el poder, que va a ser copar el Parlamento. El Parlamento será donde estén justamente los burgueses, que van a ser los que controlen al monarca. Y con esto hemos acabado la política de Locke. Hasta luego.